Saludos mediantes, vamos a iniciar el anuario 2019, proyección 2020 sobre el mercado inmobiliario de Argentina y también relacionándolo con el de Uruguay. Un 2019 muy difícil para la economía en general y el sector de bienes raíces en particular, por eso es importante analizar todo lo que estuvo pasando, las variables de mercado, el comportamiento de los precios, de la oferta, de la demanda, para luego poder sacar las mejores conclusiones y encarar el año que viene de la mejor manera. A continuación, todos los datos de interés para particulares, empresas, inversores, las inmobiliarias, todo actor vinculado a este segmento de bienes raíces. Empecemos. Bueno, para analizar el mercado inmobiliario es importante contextualizarlo dentro de la realidad de un país, como es el de Argentina. Como todos saben, el año 2019 fue un periodo de crisis que en realidad había empezado allá por abril-mayo del 2018, cuando se interrumpió el periodo de crecimiento que estaba experimentando el gobierno de Macri por la crisis financiera internacional y por las características particulares de la macroeconomía de Argentina. A partir de ahí se interrumpió el crecimiento de las ventas en relación al mercado inmobiliario y a los índices en general. Empezó allí un periodo decreciente en relación a los datos del mercado de bienes raíces que se fue extendiendo durante todo el periodo 2019. Para marcar algunos hitos del gobierno de Mauricio Macri, para analizar lo que fue el anuario 2019, vamos a indicar los siguientes aspectos. Respecto al PBI, cayó un 11% desde el primer trimestre del 2018, con la nombrada crisis financiera internacional, que obviamente impactó en la Argentina con una importante devaluación, entre otras consecuencias. También decimos que el riesgo país fue subiendo, especialmente este último año y medio, superando los 2.000 puntos básicos. El desempleo, por su parte, que si bien no se relaciona directamente con el mercado inmobiliario, pero como decíamos antes, al estar en un entorno social es útil saber estas estadísticas. El desempleo, como decimos, tuvo un alza del 10,6% en el segundo trimestre de este año. La pobreza, con la misma lógica anterior, llegó al 35,4%, y evidentemente se espera que aumente cuando finalicen las estadísticas de todo el año 2019. La inflación, por su parte, que impacta directamente en el mercado inmobiliario por influir en los costos, en los contratos de alquiler, en perspectivas de negocio, en las proyecciones que se hacen en general, etcétera, etcétera. Como decimos, la inflación se especula que va a finalizar este año en un 55%, que es la más elevada desde los últimos 28 años, es decir, allá por el año 1991, cuando superó el 80%, desde ese entonces no se experimentaba una inflación tan alta. Luego, el dólar también es un dato a tener en cuenta porque el comportamiento del mercado inmobiliario depende mucho de la volatilidad del tipo de cambio. Cuando hay periodos de estabilidad cambiaria, el mercado de bienes raíces se desempeña en mejores condiciones. Ahora bien, cuando hay grandes devaluaciones disparadas del tipo de cambio, aquí es cuando el mercado inmobiliario también sufre las consecuencias, paralizando su actividad. Entonces, como decimos, el dólar que se mantuvo estable en el primer periodo de Mauricio Macri, con leves correcciones en la cotización, pero donde mayor se produjo la devaluación fue, como dijimos antes, en abril-mayo del 2018, que ahí empezó una escalada que impactó directamente en el mercado inmobiliario de forma negativa, como así también en otros sectores, llegando, como decíamos antes, a 62 pesos y finalizando el año con diferentes tipos de cambio, con impuestos a la compra de moneda extranjera, entre otras medidas que está implementando el gobierno que recién asumió. Todo un escenario complicado, tanto para la macroeconomía como para muchos sectores de la productividad argentina, como lo es el mercado inmobiliario.
que, como indicamos antes, empezó su declive allá por abril-mayo del año pasado, 2018, y se fue empeorando a medida que transcurrían los meses, en un entorno de inestabilidad política por la incertidumbre electoral, por la crisis económica que ya comentamos, y el empuje final fueron las elecciones de las PASO, cuando Mauricio Macri perdió por casi 16 puntos frente a la alternativa opositora, que ganó por 47,7% a 31,7%. Aquí, más allá de la sorpresa general, porque nadie se esperaba esta gran diferencia entre un contrincante y otro, se produjo un gran cimbronazo financiero que llevó a una nueva gran devaluación, llevando el dólar de 46 pesos a los 60 pesos, que si bien al principio fue superior, pero luego se estabilizó en torno a los 60 pesos. Esto obviamente empeoró aún más las condiciones para los negocios inmobiliarios, y transcurrido unos meses y confirmado ya la victoria de la fórmula Fernández-Fernández, que en las elecciones finales de octubre se impuso por 48,24% frente a 40,28% de Mauricio Macri. Aquí lo novedoso, negativo pero novedoso, fue la implementación del cepo cambiario, que terminó de completar todo un conjunto de medidas y realidades negativas para el mercado inmobiliario, que reconfirmó este mal momento que terminó viviendo durante el año 2019. Entonces estamos finalizando un 2019 con una macroeconomía muy frágil, con nuevas medidas que impactan sobre el capital y la productividad, que tendrán sus fundamentos y explicaciones, pero lo concreto es que va a continuar esta retracción económica los próximos meses hasta que, siendo optimista, el nuevo gobierno logre ordenar la macroeconomía, especialmente estabilizarla, y a partir de ahí empezar a reactivar los diferentes sectores, entre ellos el inmobiliario. Ahora vamos a hablar del mercado inmobiliario en particular, haciendo énfasis en la ciudad de Buenos Aires, por disponer de mayor información y porque en alguna medida es referencia nacional. Y a su vez vamos a hacer énfasis en el mercado inmobiliario residencial, porque si bien el sector de bienes raíces uno lo puede dividir a su vez en el ámbito comercial, como son las oficinas, el retail, los depósitos, la logística, también uno puede hablar de las cocheras, por ejemplo, puede hablar de los inmuebles vinculados al campo, aquellos que se relacionan con el turismo, etcétera, etcétera, que llegado el caso vamos a hacer informes de cada submercado, pero como decíamos, para hacer un análisis del año 2019 vamos a hablar puntualmente del ámbito residencial de la ciudad de Buenos Aires, porque creemos que es representativo para este sector en general y el país también a nivel global. Bueno, primero vamos a analizar cómo se comportó la evolución de las compraventas de inmuebles según el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Notamos que la caída empezó allá por mediados del año pasado y continuó en baja, intensificándose en el año 2019, que nos va a dejar un resultado muy negativo, que seguramente será uno de los peores años de la historia. Recordemos que hay registros de ventas inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires desde fines de los 70, entonces si uno hace esta evaluación tomando los últimos 40 años, notamos que este 2019 es de los peores en este sentido. Bueno, como ya dijimos, la causa de esta realidad negativa del mercado inmobiliario empezó ya hace casi 18 meses, con las nuevas reglas de juego del mercado, a saber las siguientes. Una rentabilidad inmobiliaria en sus pisos históricos, si uno tiene en cuenta que está en un 3% bruto y casi el 1% neto en dólares. Hay expectativas y dudas sobre la intervención del Estado en el mercado, como va a ser la nueva ley de alquileres, que si bien desde el aspecto social quizás sea necesario por algunas
irregularidades que se viven, pero también es verdad que todo mercado ve con malos ojos cuando el Estado interviene directamente. Por lo tanto, hay ciertas dudas en este sentido que seguiremos analizando a medida que transcurran los meses y cuando se confirme que sea ley esta nueva ley de alquileres. Bueno, un ítem aparte merece lo que es la construcción, porque si bien ganó en el sentido de poder de compra con el dólar billete en la mano, porque si no tiene en cuenta este criterio, el costo de construcción bajó casi un 50% los últimos meses, pero a pesar que la lógica indicaría que eso se tendría que trasladar al precio final del inmueble y a su vez impactar a la baja los precios de referencia de todo el mercado inmobiliario, esto no se produjo. Entonces, concluyendo, tenemos por un lado que el costo de la construcción bajó en dólares, pero esto no se reflejó en el producto final, ya que mantuvieron los precios en dólares y obviamente esto traccionó a la estabilidad con poca tendencia a la baja en los precios en general. Entonces, por un lado, desde el ámbito de la construcción, el que inicia un emprendimiento con dólares en mano, le es más barato actualmente llevar a cabo ese desarrollo. Y por otra parte, es verdad que a pesar que si bajan los precios finales ganaría igual en la relación de pesos con pesos, lo cierto es que se sigue pensando en el mercado inmobiliario en dólares, por eso el precio final de los productos a estrenar mantuvieron estabilidad en los precios. Es medio enrollado explicarlo porque estamos mezclando dos monedas, pero es una realidad del mercado de la construcción, que los insumos en general, los sueldos de la mano de obra y todos los gastos en general se llevan a cabo en pesos, pero los productos finales a estrenar, llave en mano, se comercializan en dólares. En el medio está la opción de la compra en pozo en cuotas, que sí se va haciendo en pesos y se va actualizando según el índice de inflación de la construcción. Bueno, respecto a los precios, que también es un índice a tener en cuenta, como ya dijimos, se mantuvieron estables con leve tendencia a la baja. Ahora bien, como es un mercado que hay que proyectar, hay que analizar a largo plazo, si uno ve el historial, este último gráfico, percibimos que se produjeron dos grandes bajas de los valores inmobiliarios en los últimos años. Estamos hablando desde principios de los 80 a la actualidad. Esta merma en los valores se produjo allá por los 80 y en el año 2001. En los 80 fue por la época de los gobiernos militares, con las crisis relacionadas, y en el año 2001 con la ya conocida crisis financiera y económica que se experimentó en esos años. Luego, a partir de esa fecha, los precios se mantuvieron estables con tendencia a la suba. Como notamos en los gráficos, una suba muy marcada, que si bien hubo pequeñas desviaciones a la baja, como por ejemplo en el año 2011, a nivel general estos se mantuvieron a la suba. ¿Qué pasa ahora? La lógica hubiera indicado que, como desde el año 2018, como ya dijimos, la demanda venía en baja, y por otra parte, algo que es muy particular, porque no solo había poca demanda, sino que aumentaba la oferta, si uno tiene en cuenta que en los diferentes portales inmobiliarios, la oferta inmobiliaria para la venta aumentó casi un 100% el último año. Entonces, estos dos datos, menor demanda, mayor oferta, daría a entender que los precios inmobiliarios bajan abruptamente. En contrapartida, se mantuvieron estables y recién ahora, finalizando el año, se está percibiendo leves tendencias a la baja, pero como ya dijimos, son poco significativas, porque estamos hablando de 1 o 2% en la comparación interanual. Y un punto que también jugó en contra del mercado inmobiliario, que es muy importante tenerlo presente, fueron las altas tasas que experimentó la política monetaria, financiera del gobierno de Macri, que jugó en contra del ámbito de bienes raíces, ya que los inversores, en general los medianos y los grandes, en vez de
dirigirse al mercado inmobiliario que daba, como ya explicamos, rentas muy bajas, se enfocaban en el ámbito financiero que llevó a dar tasas de hasta un 80% anual. Entonces, este boom de tasas del mercado de capitales, del mercado financiero, jugó en contra de diferentes sectores de la economía real, como se dice, como es el mercado inmobiliario. Y entre paréntesis, es un punto a tener en cuenta de ahora en más, porque como se está viendo, las tasas están bajando. Esto puede motivar a que aquellos inversores que antes se enfocaban en lo financiero de a poquito vayan o vuelvan, por así decirlo, al mercado inmobiliario y motorizar de a poco la demanda en este sentido. También un párrafo aparte merece los créditos UVA, que fueron unas de las cartas que más orgullosamente mostraba el gobierno de Macri, especialmente en el año 2017 hasta principios del 2018, que si bien técnicamente eran muy positivas porque permitía que muchas personas puedan acceder a su vivienda, esto iba directamente relacionado al comportamiento de la inflación. Estos tipos de créditos funcionan muy bien, por ejemplo, en Chile, donde la inflación es baja y es estable. En cambio, en Argentina, cuando se produjo esta ya explicada crisis financiera de abril-mayo del 2018, las personas que habían tomado el crédito empezaron a verse complicadas para seguir pagando las cuotas y obviamente aquellas que no lo habían tomado se le era más inaccesible calificar para estos créditos. En resumen, lo que se produjo fue que la demanda de créditos hipotecarios se redujo drásticamente, como ya lo explicamos. Estos créditos UVA prácticamente están fuera del mercado y aquellos compradores que ya tienen el crédito, que habían adquirido el inmueble antes de la crisis, como ya explicamos, tuvieron dificultades para abonar las cuotas mensuales, por lo cual el gobierno de Macri, antes de finalizar su mandato, congeló las cuotas hasta fin de año y bueno, se está reviendo cómo seguir de ahora en más. Se habla que en vez de actualizarlo por índice de inflación, se lo va a hacer por el índice de salarios, para que de esta manera se evita bruscos saltos en las cuotas de aquellas personas que lo están pagando. Para dar un solo ejemplo, cuando se descongele en enero las cuotas del crédito UVA, en caso que se retome el criterio anterior, las personas tendrían que pagar un 20% más de lo que venían pagando hasta julio-agosto de este año. Es todo un tema para seguir ampliando, pero en este anuario 2019 es válido nombrarlo. Y bueno, un punto que también distorsionó el mercado fueron los alquileres, ya que las actualizaciones a la fecha terminaron por debajo de la inflación. Si uno tiene en cuenta que en la comparación interanual los alquileres aumentaron en torno al 30% cuando la inflación superó el 50%. Esto repercute no solo en que los propietarios perdieron en este sentido, que se relaciona con la baja de la rentabilidad inmobiliaria. Bueno, y para dar un breve pantallazo de los diferentes submercados del sector de bienes raíces, como dijimos al principio, nos enfocamos en el ámbito residencial por ser más representativo a nivel estadístico, para sacar las conclusiones pertinentes y las proyecciones para el año que viene. Pero bueno, vamos a comentar algunos tips de los otros submercados para tener en cuenta, y como ya indicamos, vamos a ampliar en los próximos videos. Respecto al sector comercial, aquí encontramos que el mercado de los depósitos, de la logística, está experimentando un buen presente, porque todo lo relacionado al comercio electrónico va exigiendo que las empresas tengan espacios físicos para ir guardando los productos en lugares estratégicos de la ciudad, de la provincia, del país. Entonces esto está motorizando este mercado que, como indicamos, da mucho para seguir hablando, pero para dar una pequeña explicación o
transmitir cuál es el presente del mercado logístico, de los depósitos, decimos que es positivo dentro de la realidad argentina. Bueno, respecto al mercado de locales comerciales, lo que es el retail, en contrapartida está experimentando malos momentos, hay muchos locales que están vacíos, ya se está hablando que los alquileres están bajando en forma significativa para captar a la demanda, y aquí marcamos dos cosas. Por un lado, la crisis económica de la Argentina impactó negativamente en el mercado de retail, y por otra parte, la tendencia mundial que está llevando a que cambie el hábito de compra, de comportamiento de la demanda, ¿no? Concentrando más en los shopping centers, bueno, ni hablar de las compras electrónicas por internet, en contrapartida de los corredores tradicionales a cielo abierto. Como dijimos antes, para seguir ampliando en otros informes. ¿Qué pasa ahora con el mercado de oficinas? Aquí se puede dividir entre las oficinas de categoría y las oficinas estándar, que la podemos denominar de categoría B o C. En primer lugar, las oficinas de categoría mantienen una buena actividad porque al haber poco stock en relación a la demanda, en general cuando hay buenos productos inmobiliarios en buenas ubicaciones, se cubren, resumiendo que la vacancia se mantiene en valores razonables a pesar del contexto general. Y lo que sí está sufriendo un poquito más son las oficinas más estándar de categoría B, que se relacionan mucho con el comportamiento del mercado residencial. Por eso vale separarlo de las oficinas de categoría. Bueno, respecto a las cocheras, que hasta hace 2 o 3 años atrás aparentaba que era un boom, que era muy positivo invertir en las cocheras, hoy por hoy se está relativizando esto. Primero porque cuando uno hace bien los números, a veces no es tan rentable como uno cree. Por ejemplo, una cochera actualmente en la Ciudad de Buenos Aires se puede estar alquilando en 4.000 pesos mensuales, pero quizá el 50% se va en el pago de los impuestos y las expensas. Entonces hay que analizarlo mucho para ver si la rentabilidad final es positiva o no. Y por otra parte, la demanda es muy chica por todos los cambios de hábito que se están produciendo, especialmente en las grandes ciudades, con el perfeccionamiento del transporte público. Hay otros medios de transporte accesorios, como son las bicicletas, los monopatines en las ciudades grandes. Es decir, están cambiando los hábitos y ahora no es tan masivo el uso del automóvil para ir a trabajar. También se comenta en este sentido que es muy común que las personas vivan cerca de su lugar de trabajo, el home office, etc. Es decir, es un mercado que está transformándose, y pasamos de hace 2, 3 años atrás, que era un boom y era una gran oportunidad, a una nueva realidad que despierta más dudas que certezas. Bueno, toda la actividad relacionada a la compraventa de campos estuvo también en caída estos últimos meses, y lo cual ahora se agrava por las nuevas retenciones. Hay un potencial conflicto en este sentido, por lo cual es un mercado que tiene más dudas que certezas. Y para ir finalizando, lo que es el mercado inmobiliario más recreativo, como son los hoteles, cabañas, complejos de hospedaje, este sí es un mercado que, si bien hay poca información a nivel nacional, pero podemos intuir que se puede reactivar porque en los próximos años, por la realidad macroeconómica, por el tipo de cambio, por el cepo, etc., va a aumentar el turismo interno. Entonces se entiende que el mercado inmobiliario relacionado a el turismo puede empezar a experimentar una nueva realidad positiva. Bueno, entonces, para ir finalizando este anuario 2019, vamos a nombrar algunos puntos de referencia para sacar las conclusiones pertinentes e intentar proyectar el año que viene. En general terminamos con años muy negativos en las estadísticas, siempre hablando del mercado inmobiliario, y obviamente se relaciona con la economía en general. Un año, como dijimos antes, que la demanda está en baja, se especula que solo un cuarto de los que buscan lo hacen para la venta, y el resto en general se está buscando más para alquiler. Los precios, como ya indicamos, se mantienen estables, pero con la tendencia a la baja.
El cepo obviamente va a influir negativamente en este sentido. Hay que ver cómo sigue este punto a continuación con las nuevas medidas del gobierno, etc. Los impuestos a los bienes personales no juega a favor en este sentido. Como ya comentamos, las retenciones del campo, que eran una principal demanda del mercado inmobiliario, especialmente del interior del país, de la región centro, se va a encontrar retraída. La ley de alquileres, como ya explicamos, toda intervención a un mercado es negativo, hay que ver cómo se desarrolla. Los créditos hipotecarios que están ausentes. Y bueno, para ver el vaso medio lleno, vamos a analizar aquellos puntos que nos pueden dar alguna esperanza con respecto al año que viene. Para empezar, ya con un nuevo gobierno, a pesar que es positivo para algunos, negativo para otros a nivel de inclinación electoral, lo concreto es que ya esta inestabilidad económica que queda fuera. Ahora vamos a empezar a ver cómo se comporta este nuevo gobierno y las medidas que empieza a tomar para la economía en general y el mercado inmobiliario en particular. Entonces, el hecho de que no haya incertidumbre política ya es un punto a favor. Después, por otra parte, el hecho, como ya indicamos, que bajen las tasas es positivo para que ese dinero se pueda traducir al mercado inmobiliario. Ya se está hablando de un nuevo blanqueo para motivar a las personas que tienen su dinero o su capital afuera, repatriarlo con poco gravamen, lo cual puede ser que muchos de estos fondos vayan al mercado inmobiliario. La inflación, que también va a seguir siendo alta, pero se especula que va a ser levemente con tendencia a la baja, también va a ayudar en este sentido. Y respecto a la compraventa puntual de los inmuebles, se dice que los que tienen dólares en mano es una buena oportunidad porque podrían conseguir muy buenas rebajas en los precios. Y para los propietarios que tengan buenas ubicaciones, que tengan productos inmobiliarios líquidos, si se acomodan un poquito el precio a la baja, quizá encuentren buena oportunidad para vender. A nivel general son más los datos negativos que positivos, pero como siempre se dice, cuando las masas retroceden, los inversores avanzan. Entonces, con buena información se pueden obtener buenas oportunidades de inversión. Bueno, así fue toda la información del mercado inmobiliario en este anuario 2019, proyección 2020. Espero que le haya sido de utilidad. A disposición por consultas, como siempre. Vamos a mostrar los datos de contacto para toda gestión que necesiten hacer vinculado al sector de bienes raíces, tanto en Argentina como en Uruguay. La información es vital para los buenos negocios y las mejores decisiones. Gracias otra vez, gran 2020, saludos y hasta la próxima.